viñas y olivares que no plantaste y luego que comes y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, se lo voy a trasladar al tiempo nuestro. Venimos de nuestros países, algunos son de aquí, de la norteamericana, algunos han nacido aquí, pero la mayoría hemos venido de nuestros países. Entonces allá, bueno, cuando teníamos un poquitico de esto, estábamos contentos. Entonces ahora llegamos aquí, hay de todo, y entonces nos ponemos a la mesa, no, esto no me gusta. Y entonces empezamos a pelear. Oye, ¿no te acuerdas cuando un poquitico de zambumbia con un poquito de pan mojado, tú dabas gracias a Dios? Entonces, por eso Dios le decía, oye, cuando entras a la tierra que fluye leche y miel, acuérdate de cuando estabas en Egipto esclavo, de cuando pasaste todos aquellos tiempos en el desierto, de todas las cosas de las cuales, y cuídate de no olvidarte de Dios. Le decía así allí, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hermano, los hombres, en sentido genérico, somos propensos a olvidar. Hermano, yo todos los días me recuerdo de Cuba, mi país. Me recuerdo de lo que yo comí y de lo que no comí. Yo me recuerdo que hubo un tiempo cuando mi hijo, que está enfermo ahora, David, estaba pequeño, no había huevos en Cuba. Estaban muy pocos huevos. Ahora creo que hay. Y entonces yo me pasé prácticamente, mi esposo y yo, nos pasamos a veces años en que no comíamos huevos, porque el huevito era para él. Carne, cuando la daba, tampoco la comía. Hacíamos una sopa y la sustancia de la sopa se la dábamos a él, y nosotros que nos comíamos, lo que quedaba era el pellejo, ¿no? Eso es lo que comíamos. Bueno, eso va a olvidar eso. Pues ahora no, ahora yo me como la carne, el bistec, lo que sea, pero no puedo olvidar. Eso es lo que yo le estaba diciendo, eso es lo que te está diciendo. Entonces ahora llegamos al supermercado, no hay café pilón, que es el que yo tomo, la llave, y entonces ponemos a pelear. Oye, y el café con chícharo que te daban en Cuba, ¿qué pasaba con él? Una sola marca, no había ninguno, y era una onza. Y ese es el que te tomaba y dabas gracias a Dios cuando te lo daban en la tienda. No sé si me estoy explicando, yo creo que sí, que es suficientemente bien, que no me olvidó de eso. No, porque a mí me gusta el sabor del pilón, no el de la llave. Un ejemplo, tú crees. En Cuba no había ni pilón, ni llave, ni nada de eso, había chícharo y garbanzo, y no sé cuántas cosas más. Entonces le echaban un 10% al 100% de café, o sea, era todo chícharo, no sé, garbanzo, y entonces un poquitico de café, y nos encantaba. Y cuando cogían por más votos, la gente contentísima, por ejemplo, voy a tener 3 o 4 días que voy a tomar un poquito de café. Entonces ahora lo tomamos todos los días. Le faltó un poquito de azúcar, no, bota eso, si no sirve. Bótalo. Y cuando no había azúcar en Cuba y tú te lo tomabas sin azúcar. Me estoy explicando. Eso es lo que Dios le quería decir a su pueblo. No te olvides de todo esto que has pasado, porque vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, las bendiciones de la obediencia y la maldición del pecado. Con eso voy a terminar. Dios le dijo a su pueblo allí, en el capítulo 28, Dios le dijo, mira, yo les he dado nuevamente la ley. Si ustedes la obedecen, ustedes van a ser bendecidos. Y si ustedes no la obedecen, van a ser bendecidos. Tan sencillo como eso. La bendición de Dios se obtiene cuando usted es fiel. Si usted no es fiel, no va a tener la bendición de Dios. Tan sencillo como eso. La bendición de Dios se obtiene cuando somos fieles. Y cuando no somos fieles, no tenemos bendición. Eso fue lo que Dios enseñó a su pueblo y enseñó a la iglesia. Allí en el capítulo 28, voy a leer primero los versículos del 1 y 2, al 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, como nosotros tenemos que escucharla hoy en día, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tu oveja, y a ese. O sea, vas a ser bendecido. Todo estaba en la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora, ahí mismo en el capítulo 28, pero a partir del versículo 15, se llaman bendiciones de la obediencia, y el otro pasaje se llama consecuencias de la desobediencia. A veces tenemos consecuencias porque somos desobedientes, aún siendo creyentes. No tenemos lo que quizás Dios nos quiere dar porque somos desobedientes. Dice, pero acontecerá, acuérdense que esto fue dicho a su pueblo, el pueblo de Israel, de donde vino el Mesías, de donde subió a la iglesia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. Y la pregunta ahora, ¿cómo yo voy a cumplir los mandamientos y estatutos de lo que Dios establece en su palabra si yo no conozco la Biblia? ¿Se acuerdan lo que pusimos en el anuncio del estudio? ¿Estamos exentos o debemos guardar la ley de Dios? La respuesta es sí, tenemos que guardar la ley de Dios. Si no guardamos la ley de Dios, no vamos a entrar al cielo. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios fue establecida precisamente esa para alcanzar la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que como la ley no pudo ser cumplida por el hombre, porque el hombre era imperfecto, Dios proveyó al Mesías. Y los que no vieron al Mesías se salvaban por la fe en ese Mesías. ¿Pero qué hizo Cristo cuando vino? Dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces cumplió la ley por ti y por mí. Entonces yo tengo que guardar la ley de Dios. Pero la ley de Dios ahora la cumplo yo a través de la fe en Cristo. Ahora, la ley moral de Dios tampoco ha pasado. Porque no matarás, usted va a matar ahora. No adulterarás. Usted votó la hora, no adulterarás, no, o sea, ¿cuántas cosas hay? La ley moral no ha pasado, o sea, tenemos que guardar la ley de Dios, por lo tanto no podemos olvidarnos de ella. Así que lo dicho al pueblo de Israel también es dicho para ti y para mí. Ahora estamos bajo la gracia, somos salvos por fe, pero Jesucristo cumplió la ley por ti y por mí, y por esa ley cumplida, tú y yo por la fe ahora tenemos entrada delante de Dios, porque Dios te va a decir, mi hijo cumplió la ley por ti, y tú como tuviste fe en él, yo te doy entrada a mi ley. Pero la ley de Dios está vigente a los efectos de la entrada al cielo. Lo que pasa es que Cristo la cumplió con nosotros. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de masal, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito será tu entrada y maldito tu salir. Ahora la pregunta es, ¿no está nuestro mundo maldecido? Así. No está maldecido en todos sentidos. ¿Por qué razón? Porque no están obedeciendo la palabra de Dios, porque no están obedeciendo la ley de Dios. Y cuando digo la ley de Dios, la ley moral y espiritual que Dios establece en su palabra, esa no ha cambiado. ¿Por qué el mundo está maldecido? Porque no guardan la ley de Dios. Ahora, los hijos de Dios, tú y yo, tenemos que enseñarle al mundo que hay que guardar la ley de Dios. La ley de Dios está en su palabra. Aquella ley ceremonial tenía un propósito, hacernos ver de que tenía que venir un Mesías. Aquellos corderos que se sacrificaban estaban representando al Cordero de Dios que un día iba a ser sacrificado de una vez y para siempre. Esa ley ceremonial pasó, pero la ley moral y espiritual de Dios no ha pasado. Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia. Entonces, esa ley moral es la que está siendo pisoteada. Por eso tenemos que orar por esta nación, porque hay prospectos a la presidencia que están violando y están de acuerdo en violar lo establecido por la ley de Dios. Entonces, ¿vamos a votar por uno de ellos? No, yo no quiero decir nombre ni voy a decir nombre, pero yo tengo que tener principios. No voy a votar por un candidato que apoye, por ejemplo, el aborto, que apoye el matrimonio homosexual y otras cosas más. O que me diga a mí que la Biblia no es tan importante y que yo tengo que adaptar mis creencias al mundo moderno. No, yo no tengo que adaptar las creencias. Las creencias de Dios son las mismas. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y la ley de Dios no ha cambiado ni va a cambiar. Y por esa ley de Dios, el mundo va a ser juzgado. Porque cuando lleguemos al trono blanco, dice que van a ser abiertos los libros. ¿Qué libro usted cree que van a ser abiertos? Bueno, va a ser abierto el libro de tu vida y de mi vida. ¿Qué fue lo que hicimos con nuestra vida? Va a ser abierto el libro de la ley de Dios, y después también el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida va al infierno. Pero vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho de acuerdo a la ley de Dios, o sea, la ley moral y espiritual que Dios establece en su palabra. ¿Por qué el mundo está maldecido? Tan sencillo como esto. Porque esta ley la está pisoteando, porque no la ama, no la obedece, la tergiversa, la distorsiona y así le dice a otro que no. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nosotros podamos entender que estos estudios tienen un propósito, no solamente ampliar mi conocimiento bíblico, sino el que yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra. Eso es lo principal. Si yo quiero tener bendición, yo no puedo olvidarme de lo que Dios ha hecho en mi vida y tengo que acordarme de lo que la palabra de Dios enseña. Si usted que está aquí, y gracias por su presencia, dígale a otros la importancia de estos estudios para que vean
Yo sé que algunos a veces no vienen por ciertos compromisos que tienen, pero instelos ustedes, oye, te están perdiendo unos estudios muy buenos, no porque lo esté dando el pastor, son buenos porque están basados en la palabra de Dios. Ore por aquellos que quizás no han podido venir para que lo puedan hacer. Así que vamos a orar ahora y vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle a nuestro hermano, el pastor Cirilo González, que nos despide de oración, y les invito, o sea, el próximo miércoles vamos a tener el departamento misionero